Hablamos sobre el corazón del hombre, y en este caso hablamos del creyente, que no es esclavo del pecado. Con la sociedad que está sin Cristo, el hombre está esclavizado de su propio engaño del pecado y de la perversidad de él. Por tanto, los hombres viven para engañar y ser engañados, porque ese es su estilo y su forma de vida. No importa cuán educado sea, no importa cuán inteligente sea, no importa cuánta riqueza tengan. Esa es la condición del ser humano sin Cristo, y esa fue nuestra condición cada uno cuando estábamos sin Cristo. Vamos a un pasaje que está en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Quizá Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad, que escapen del lazo que el diablo los tiene, en que están cautivos a su voluntad. O sea, que Dios le conceda el arrepentimiento para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. Literalmente esa es la condición del ser humano sin Cristo. Pero esto no quiere decir que la gente no tenga una creencia en Dios. Ese es el grande problema y la grande circunstancia. Cuando habla aquí de lazo, se trata de una trampa, como cuando atrapan un animal y lo atrapan vivo. Y el diablo ha hecho una trampa moral y ha capturado a las personas en esa trampa moral, y utiliza un mecanismo que se llama la incredulidad. O sea, la gente cree en Dios. No hay duda de eso, que la gente cree en Dios. Y el diablo no está preocupado porque las personas crean en Dios. Él les tiende una trampa allí. Lo importante para él es que no crean correctamente. ¿Sí me entiende? Te puede creer en Dios y puede que le parezca todo, crea al Dios que usted quiera, mientras que usted no vea claramente al Dios verdadero, está atrapado. Y el mecanismo que él utiliza es la incredulidad. ¿Por qué? Ahí está el problema con el corazón. El corazón es perverso y de continuo, como dice allá en Génesis, y de continuo sus designios al mal. O sea, no es que el hombre por naturaleza quiera buscar a Dios, eso es totalmente falso. El hombre, cuando en el jardín del Edén pecó, serás como Dios. El hombre se hace sus imágenes de Dios, desde ahí quedó cautivo, y quedó cautivo no del bien sino del mal. Y el concepto más errado que tiene el ser humano es de Dios. No importa cuán inteligente, cuán estudiado, cuán educado sea, no es posible que el hombre conozca a Dios en esa condición. Todo lo contrario, él tiene una fábrica de ídolos en su mente y en su corazón. Tal vez ya no en este tiempo no adoran ninguna estatua, pero se adoran a sí mismos, se adoran su intelecto, adoran su placer, y todo por allí va. Por eso es que el apóstol Pablo, allí en la segunda carta a los Corintios, dice esto, en el capítulo 4, versículo 3. Y que el Señor les conceda que se arrepientan realmente. Debemos hablar con mansedumbre, pero con mucha firmeza, claramente, y darle a entender a la gente que su creencia en Dios es totalmente equivocada. Dice en el versículo 3, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, está entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el lazo que usa el diablo es la incredulidad. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, la gente cree en Dios, no importa si usted crea, la gente toma hasta la Biblia, y no importa si usted tiene una verdad a medias. El diablo eso es lo que quiere, que la persona tenga una verdad a medias. ¿Por qué hay tantas religiones? Entre los mismos evangélicos, protestantes y unos que se declaran cristianos, ¿por qué hay tantas religiones? Por ese mismo problema. El diablo los ha atrapado en un lazo, y es en un lazo moral. Allí está la creencia de que si usted se porta bien, se esfuerza, hace buenas cosas, buenas obras, usted
de pronto la cuestión de la balanza va a dar el peso a favor suyo y usted se salva. ¿Sí me entiende? Los testigos de Jehová tienen que salir a las calles y molestar a la gente como locos para ver si de pronto entran al reino. ¿Sí me entiende? Otros que no van a ninguna iglesia dicen, bueno, Dios es amor y como Dios ama a todo el mundo, lo que hay que hacer es morirse y uno va para el cielo. ¿Sí me entiende? Todas estas ideas y conceptos, simplemente el diablo tomó un principio, el corazón perverso y malo del hombre, y distorsiona a través de la incredulidad. Mire, es más fácil creer lo que este libro dice que lo que dicen los científicos. ¿Sabe? Usted tiene que tener mucha fe para decir las locuras que estos hombres dicen. Que esto tiene billones y trillones de años y que surgió de una molécula que, mejor dicho, no la vio nadie, que solo la han visto ellos, yo no sé cómo la han visto y han inventado semejante barbaridad. Pero la gente tiende a creer más en esas estupideces que sentarse y leer este libro que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Hasta los creyentes dicen, no, esos no son días de 24, esos son días de millones y trillones de años. Déjate de eso, mi hermano. O sea, aquí dice, o sea, que este planeta tiene millones y trillones. Déjate de esas cosas, viejo. O sea, es más difícil creer todas esas barbaridades, es ir contra la razón y la lógica. Pero ¿cuál es el principio? Que el corazón es engañoso y perverso del hombre, por tanto el hombre desprecia y aborrece a Dios y no acepta esto que es sencillo, que si usted se lo lee a un niño, como habían 2 niños, uno le pregunta, ¿y quién creó los árboles? Dios. ¿Y quién creó los animales? Dios. ¿Y quién lo creó a usted? Dios. ¿Y quién creó a Dios? Dios mismo. Eso no es verdad. Dios no puede hacer eso. Eso no es verdad. Y eso ¿sí me entiende? Eso no es verdad. Dios no se creó. Pareciera como lo digo, pero no es verdad. Dios no se creó a sí mismo porque Dios no tiene principio ni fin. ¿Sí me entiende? Dios es eterno. Pero lo maravilloso de este Dios, y aquí viene lo extraordinario, es que este Dios se reviste de humanidad y viene y camina entre los humanos. Nació de María Virgen por el poder del Espíritu Santo, vivió una vida perfecta, Dios encarnado, manifestado en carne. Mire, todos los milagros que hizo Jesús revelan que Él es Dios. Cuando mandó callar la naturaleza, el aire, el mar, cuando resucitó a los muertos, revelan que es Dios manifestado en carne. Esta es la maravilla del Evangelio, es Dios viniendo a los hombres, es Dios mismo. Dios caminó entre los hombres, el Todopoderoso, el Todo Omnipotente, se revistió de humanidad. Era la única manera de rescatar al ser humano. Fue creado a su imagen y su semejanza, la única manera de rescatarlo, el único que podía rescatarlo era Dios mismo. Por eso se hizo hombre, para rescatar al hombre. No había otra manera, no había otra forma. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, no le preste atención a las fábulas y a todos los cuentos que echan los filósofos, los griegos, con toda su... Mire, el Evangelio ha dominado sobre todas esas filosofías huecas y vacías, y el Evangelio se ha expandido y ha cambiado y transformado naciones, pueblos, familias enteras, porque es Dios manifestado en carne. Y la única manera de resolver y quitar el corazón perverso y malo del hombre fue cuando Dios fue a la cruz. Por eso usted y yo estamos aquí, por eso cualquier persona que tenga una creencia en Dios y no crea que Dios se hizo hombre y que murió por sus pecados, el Dios que tiene es falso. Así de sencillo. Si el Dios que una persona cree no lo encuentra en esta Biblia, o encuentra un pedazo, lo encuentra medio chueco, o sea, que este pedazo es Dios y este pedazo es Buda, o lo que crea usted o lo que piense, ese Dios no es verdadero, es un Dios que usted se ha creado a su imagen y su semejanza. Recuerde, toda persona que tiene esta idea, dice, bueno, o sea, que piensa que ellos pueden hacer una figura de Dios y pueden creer en Dios por lo que le enseñó la tradición, porque le enseñó la religión, o por lo que la ciencia dice, o por lo que las cosas dicen. Ese es el concepto que el diablo dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no quieren aceptar que la creación misma declara que existe un Dios todopoderoso,
que usted mismo al mirarse del espejo, usted no se pudo crear a sí mismo ni es el accidente de ninguna situación en el cosmos. Que si Dios creó todas las cosas, entonces el ser humano refleja a Dios. ¿Y por qué el ser humano es tan malo y perverso? Porque en el principio el ser humano se rebeló a Dios, cuando Dios lo había hecho libre y quedó esclavo del pecado. Por eso Dios, para rescatarlo, tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz para salvarle, mostrarle el camino. No había otra manera de salvación. Pero el diablo le ha cegado el entendimiento de los incrédulos a base de su corazón perverso y engañoso, y los ha atrapado en un lazo. La gente quiere saber de Dios, pero no quiere saber del Dios que se hizo hombre. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que seguir a alguien. ¿Sí me entiende? Por eso es que no lo quieren. Porque ese es un modelo, es una persona, yo tengo que seguirla. Pero si yo tengo una filosofía hueca de Dios, está bien, ese Dios, cuando me sirve lo uso y cuando no, pues. Pero el Dios que se manifestó en carne, no. Es una persona y por tanto no puedo negarlo. Ese es el grande problema, el gran desafío. Por eso, amado, que yo creo que la única manera para que una persona quede en Dios, y estoy plenamente convencido y seguro, es que Dios le conceda el arrepentimiento, porque en la naturaleza del ser humano no hay espacio para Dios. Es si Dios obra en el corazón como lo hizo en el nuestro, que nos hizo entender nuestra condición y nos concedió el arrepentimiento para que escapáramos del lazo del diablo, el cual nos tenía a su voluntad. Y eso es la obra de Dios, absolutamente, el Dios encarnado, del Dios que habla este libro, la Biblia. No hay otra referencia, no hay otra base, no hay otro fundamento para que usted crea correctamente en Dios. Esta es la única base, fundamento, es la Biblia. Y los hombres pueden discutir que la escribieron hombres, que la escribieron no sé cuándo, pero si fueran un poquito más de inteligentes, leerían la historia, y la historia misma corrobora este libro, la arqueología y todas las cosas. Pero la gente cree en Dios, ¿cómo le dijera? Como ver las noticias. O sea, no les interesa por eso mismo, por el perverso corazón, y les engaña, que les dice, no se preocupe, que a la final todo va a salir bien, cuando no es así, no va a salir bien. Yo creo que la gente, esa idea que la gente dice, no, cuando usted se muera va a descansar. Usted no le puede permitir a una persona que no cree en Cristo que crea esa falsedad, porque no es verdad, no va a descansar. Comenzará su terrible sufrimiento ahí mismo, parta de esta tierra, porque serán los verdugos para llevarlo al lugar de sufrimiento, hasta que espera el juicio eterno. Solo el creyente, cuando muere, ese sí va a un lugar de consuelo y a la misma presencia de Dios. Pero la gente sin Cristo, no es verdad que van a descansar, van a empezar a experimentar lo terrible que les espera, porque no es todavía ni siquiera el juicio. Entonces, amado, que nosotros proclamamos un Dios que se hizo hombre para salvar al hombre. El diablo ha engañado a la humanidad con un montón de religiones, creencias y cuestiones, y los tiene esclavos a su voluntad. El único que puede concederle y convencerle de pecado es Dios. Vamos a verlo allí en Hechos, capítulo 2, que esto es lo que Dios sigue haciendo. Mire, este fue cuando Pedro predicó, y estos que lo habían crucificado hace poco a Jesús fueron convencidos por Dios, porque esto no es Dios quien convence. Capítulo 2, versículo 36, dice así. De Hechos, capítulo 2, versículo 36 dice: sépase pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. O sea, es allí donde concede Dios el arrepentimiento, cuando hay un compungimiento de corazón y usted ve
que sus pecados, ve su corazón engañoso, su corazón perverso, pero ve que Dios se hizo hombre y pagó por sus pecados. Eso es lo que hace la obra de Dios, compunge el corazón, le provoca, le genera tristeza, dolor, y por primera vez ve que ese Jesús fue muerto por sus pecados. ¿Y qué es lo que produce después? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo de Dios. Esa es la manera en que Dios salva y rescata al hombre del lazo de la cautividad del diablo. O sea, lo hace volver en sí, lo hace volver a la realidad, le hace ver a Dios mismo y le hace ver que ese que nació en un pesebre murió por él. Cuando yo era niño yo lloraba porque veía que le pegaban a ese señor en la cruz. Parecía, pero no entendía absolutamente nada. Lloraba y después salía a hacer perversidades. Yo era niño. Yo no era niño. ¿Sabe? Solo Dios puede hacer esa obra en el corazón. Solo Dios puede concederle el arrepentimiento a aquel que es esclavo de su propio mal y que está bajo el poder del maligno. Solo Dios lo puede hacer. Y darle nueva vida para que vaya a la cruz y escape del lazo del diablo, el cual lo tiene con todas sus mentiras. Eso es lo que predicamos. Eso fue lo que Jesús dijo. Él vino a dar libertad a los cautivos por el diablo, porque la humanidad quedó cautiva desde que Adán vio el árbol y dijo, voy a comer de ese árbol y seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Toda la humanidad quedó cautiva. Nosotros estábamos cautivos, pero Cristo nos liberó de esa cautividad, revelándonos que Él mismo, el Dios eterno, murió en nuestro lugar para salvarnos. Y por eso somos salvos, y esa es la única manera. Y yo por eso le aconsejo a la gente, si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer este libro. No hay otra manera, no hay otra forma. Cuando yo era niño decían que la gente que leía la Biblia se volvía loca. Una mentira total, garrafal del diablo. No es verdad. Cuando usted lee la Biblia, encuentra al Dios que lo ha creado y lo ha formado a su imagen y su semejanza. Y encuentra el camino a su casa otra vez. Qué maravilloso, Dios. Oremos. Dios y Padre Santo, te agradecemos porque una vez nosotros estábamos perdidos sin Dios, sin esperanza. Y sé que tú sigues salvando, Señor. Sé que tú sigues convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que están en la oscuridad y bajo el imperio del maligno. Pero tú sigues salvando, libertando a los cautivos, Padre Santo. Y te damos gracias porque sabemos que en este momento, por tu Espíritu y tu palabra, tú lo haces. Y te agradecemos, Señor, porque en el cielo hay alegría, porque hay uno que se ha arrepentido. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.